Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video yo voy a explicar cómo transformar un sistema que es llevado hacia una matriz aumentada y cómo transformar esa matriz a una forma escalonada y a una forma escalonada reducida. Algunos textos a la forma escalonada le llaman el método de Gauss y a la escalonada reducida le llaman el método de Gauss-Jordan. Bien, entonces para esto primero voy a explicar algunos conceptos que están aquí escritos para tener claro y luego avanzar más rápidamente. Bien, entonces primero, ¿qué es una fila nula? Una fila nula es una fila que tiene solo ceros, es una fila de ceros. Entonces en este ejemplo que está aquí para este sistema aumentado, nosotros podemos ver que aquí sí tenemos una fila nula, que sería esta de aquí, es una fila nula, es una fila llena de ceros. Y también tenemos filas no nulas. Entonces una fila no nula es una fila con algún elemento diferente de 0, así sea 1. Entonces en este caso esta es una fila no nula y esta también es una fila no nula. ¿Sí? También sabemos que en las matrices nosotros tenemos columnas, ¿sí? Y también podemos tener columnas nulas y columnas no nulas. En este caso, aquí podemos ver que esta columna es no nula, ya que no todos sus elementos son ceros. Aquí tenemos un elemento que es 1, por lo tanto es no nula. Esta también es una columna no nula, pero esta columna de aquí sí es una columna nula. ¿Ya? Ahora muy bien, cuando yo hago este tipo de análisis, no me preocupo mucho de esta columna de aquí. Es decir, no la tomo en cuenta para el análisis, ya que no se olviden que estos términos de aquí son los términos independientes. ¿Sí? Es más, en algunos textos, y también nosotros podríamos adoptar esto a veces en algunos ejemplos, de poner una línea aquí para separar esta parte que es de las variables. No se olviden que esto corresponde a x1, esto a x2 y esto a x3, y esto en cambio pertenece a los términos independientes. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo hablo de forma escalonada y escalonada reducida, me refiero estrictamente a esta parte, es decir, a las columnas que son o que hacen referencia a las variables, más no a los términos independientes. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya vemos que es una fila nula y que es una fila no nula, así también con las columnas. Ahora veamos que es una entrada principal. Entonces, las entradas principales, o una entrada principal, es el primer elemento diferente de 0 que se encuentra más a la izquierda posible en una fila no nula. Es decir, vamos a ver, tenemos la primera fila. En esta primera fila nosotros tenemos varios elementos, pero queremos saber cuál es el primer elemento diferente de 0 más a la izquierda posible. Entonces, esta de aquí. Este elemento de aquí se llama entrada principal. ¿Sí? Ahora, vamos a la segunda fila. En la segunda fila, nosotros tenemos que el elemento diferente de 0 que está más a la izquierda en esta fila es este de aquí. Sería su entrada principal, o la entrada principal de la segunda fila. Y en la tercera fila, ustedes ven que no tenemos una entrada principal, ya que todos sus elementos son 0. Por lo tanto, para este sistema de aquí, nosotros tenemos estas dos entradas principales, tenemos esta fila nula, esta columna nula, y esto nos servirá para entender y poder resolver los ejercicios que se nos propongan de una manera correcta. Muy bien, entonces, ¿qué es la forma escalonada? ¿O qué debe cumplir un sistema aumentado en una matriz, ¿sí? Para que se pueda llamar matriz escalonada? ¿Sí? No se olviden que la matriz escalonada también se llama el método de Gauss, ¿sí? O la forma de Gauss a la que hay que llegar para resolver o encontrar la solución del sistema, y la forma escalonada reducida, el método de Gauss-Jordan. Bien, entonces, para que un sistema tenga la forma, o su matriz equivalente aumentada tenga la forma escalonada, tenemos que deben cumplir estas tres condiciones. La primera condición es que toda fila no nula está siempre encima de toda fila no nula. Es decir,
siempre encima van a estar las filas no nulas, ¿sí? Mientras que siempre vamos a dejar abajo las filas nulas, ¿de acuerdo? Segundo, la entrada principal de una fila, ¿sí? La entrada principal de una fila está en una columna siempre a la derecha de la entrada principal de la fila de arriba, ¿sí? Ya vamos a ver los ejemplos. Tercero, en las columnas, toda entrada debajo de la entrada principal son ceros. Es muy importante también. Y una vez que yo tengo transformado una matriz aumentada a una forma escalonada, también podría hacerla con otro, con el paso 1 y el paso 2, podríamos transformarla ya a una forma escalonada reducida, ¿sí? Entonces en este caso lo que debemos hacer es lo siguiente: toda entrada principal debe ser 1, es decir, con operaciones de fila debo hacer que toda entrada principal sea 1. Y segundo, todos los elementos de las columnas con entrada principal son 0, excepto la entrada principal, que obviamente es 1. ¿Sí? Entonces veamos estos dos ejemplos. Nosotros aquí vemos un sistema que pertenece, es un sistema que ya está puesto en una matriz aumentada. Aquí he puesto la separación, no se olviden que aquí vale igual, esto pertenece a x1, esto a x2 y esto a x3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto está en forma escalonada o en forma escalonada reducida? Esto está en forma escalonada, ya que para que esté en forma escalonada reducida, primero estas entradas principales deberían ser 1. Entonces, esto ya no puede estar en forma escalonada reducida. Ahora veamos si cumple todas las condiciones de estar en forma escalonada también. Toda fila no nula está siempre encima de toda fila nula. Aquí no tenemos filas nulas, por lo tanto, no tenemos que cumplir con esta condición. Segundo, la entrada principal de una fila, aquí vemos una entrada principal, aquí vemos una entrada principal, aquí vemos otra entrada principal. La entrada principal de una fila está en una columna a la derecha de la entrada principal de la fila de arriba, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una entrada principal, ¿verdad? Tenemos una entrada principal. Esta entrada principal tiene una columna, pertenece a una columna que va a estar a la derecha, dice, ¿no es cierto? Que va a estar a la derecha ¿de qué? De la entrada principal de la fila de arriba. ¿Cuál es la fila de arriba? Pues la fila de acá. Entonces, esta columna sí está a la derecha de esta columna, ¿verdad? Esta columna sí está a la derecha de esta columna, lo cual cumple con esta regla para hacer parte de una forma escalonada, ¿sí? Lo mismo acá, esta que es una entrada principal, pues esta columna sí está a la derecha de esta columna que está arriba. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que debemos tratar de formar un escalón, ¿sí? Escalón, y de ahí viene el nombre de forma escalonada, ¿de acuerdo? Se debe formar estos escalones en el sistema aumentado, ¿de acuerdo? Ahora, en las columnas toda entrada debajo de las entradas principales son ceros. En las columnas toda entrada debajo de la entrada principal son ceros. Claro, aquí tengo una entrada principal y estos son ceros, ¿sí? Aquí tengo una entrada principal y abajo es 0. Y bueno, de esta ya no tenemos más filas, ¿no? Pero entonces este sistema sí está en forma escalonada de acuerdo a estas tres condiciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para que esto esté en forma escalonada reducida, pues este 2 debería ser 1, este debería ser 1, que ya lo es, y este menos 5 también debería ser 1, y todos los elementos de arriba, y también este elemento debería ser ceros. Como en el siguiente ejemplo. Fíjense. Aquí yo tengo como entrada principal un 1, ¿sí? Y debajo de él todos son ceros. Entonces esta es una entrada principal, ¿sí? Y veamos si es que en la siguiente columna de la derecha yo no tengo entrada, ¿sí? Pero no importa. La condición es que si tú tienes una siguiente fila, la entrada principal debe estar en una columna a la derecha de la columna de la entrada principal de la fila superior, lo cual cumple. Entonces, no hay problema que aquí no tenga una entrada principal, ¿de acuerdo? Y bien, ahora continuando con la siguiente, aquí tenemos la siguiente entrada principal cuya columna está a la derecha de la columna de la entrada principal
de la fila de arriba, entonces también cumple. Finalmente acá ya pues no tenemos entradas, ¿no es cierto? Lo cual para la solución del sistema tendrá algún significado. Pero ahorita lo que nos compete es ver que esto efectivamente tiene una forma escalonada. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aparte, estas entradas son 1. Estas entradas principales son 1, lo que significa que podría tratarse de un sistema que está en forma escalonada reducida. Veamos, para que esté en forma escalonada reducida, en cada columna, todos los elementos que no son la entrada principal deben ser ceros. Veamos, esta columna tiene un elemento principal o una entrada principal que es 1, el resto son ceros, pues cumple. Esta columna de aquí cuya entrada principal es 1 y el resto son ceros, también cumple. Y esta entrada principal esta columna tiene una entrada principal cuyos elementos diferentes de la entrada principal también son ceros, ¿de acuerdo? Bien, ahora aquí pues no hay ningún problema que esto sea un 2 porque esto no tiene una entrada principal, lo cual esto no va a afectar al hecho de que esta tenga una forma escalonada reducida. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? En el cual ya tenemos 4 variables, x1, x2, x3 y x4. ¿Sí? Y acá los términos independientes. Entonces no se olviden que esto primero podemos pasarle pues a una matriz aumentada. En este caso ya va a ser un poco más grande, es una matriz 4×4 y lo vamos a escribir, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí cabe una indicación. Cuando nosotros queremos tomar un sistema de ecuaciones, llevarlo a una matriz aumentada y luego transformar esta matriz a una forma escalonada reducida, pues siempre nos vamos a fijar en las entradas principales, ¿de acuerdo? Pero el orden correcto de hacer ceros, el resto de elementos, debe tener una forma definida. Miren, en la fase que se llama progresiva, según algunos autores, lo que se hace primero es ir de izquierda a derecha, es decir, tomamos esta entrada principal y hacemos 0 todos estos elementos, ¿de acuerdo? Hacemos 0 todos estos elementos, luego hacemos 0 todos estos elementos, es decir, de izquierda a derecha, finalmente hacemos 0 este elemento. Y luego, una vez que hemos concluido esta parte, pues hacemos la fase regresiva. Entonces hacemos 0 todos estos elementos, luego todos estos elementos y finalmente este elemento. Claro que dependerá también de cómo esté el sistema. Ustedes saben que no siempre tendremos exactamente una forma así, pero pues en forma general tenemos que ir en la fase progresiva de izquierda a derecha y en la fase regresiva de derecha hacia la parte izquierda. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos aquí? Entonces, primero, este elemento de aquí me conviene que sea un número diferente de 0, lo cual sí cumple. Este es un 1. Todos estos son 0, estos dos elementos son 0, y este menos 4 me conviene que sea 0. No se olviden que el orden en el que vamos a ir reduciendo es esto, es primero todos los elementos debajo de la primera columna tienen que ser ceros. Entonces para esto lo que haría es que a este menos 4 le tendría que sumar 4 para que se haga 0. Pero como aquí tengo un 1, entonces multiplicaría esta fila por 4, de modo que esto se haga 4, y luego pues sumar menos 4 más 4 y esto sería 0. En otras palabras, a la fila 4 le voy a sumar, ¿sí? Que le vamos a sumar. A la fila 4 le voy a sumar, ahí se me quedó un poco movida, le voy a sumar 4 veces la fila 1, ¿verdad? Esto haría que este elemento se haga 0. Muy bien. Entonces, veamos en qué se convierte esto. Bien. Esto solo afecta a la fila 4, el resto queda igual. Y finalmente, ahora sí, a la fila 4 le sumo 4 veces la fila 1, es decir, menos 4. Como esto está multiplicado por 4, pues se hace 0. 0 más 4 veces 0, pues es 0. 0
El menos 2 multiplicado por 4 me da menos 8. 0 más menos 8 es más por menos menos, me da a la final menos 8. 4 por 0 es 0, 7 más 0 es 0. Perdón, 7 más 0 es 7. Y esto multiplicado por 4 me da menos 4. Menos 5 más, que a la final es menos porque más por menos se va a hacer menos. Entonces menos 5 menos 4 menos 9. ¿Sí? Entonces todos los elementos de aquí ya son 0. Ahora, de la segunda entrada principal tengo que hacer todos estos elementos 0. Esto ya es 0, entonces me preocupo de la tercera fila. Si este menos 3 quiero que se haga 0, debería sumarle 3. Por lo tanto, yo multiplicaría por 3 a la fila 2 y a eso le sumaría pues la fila 3. Es decir, quiero que esto afecte a la fila 3, entonces diría a la fila 3 le voy a sumar 3 veces la fila 2, ¿verdad? Muy bien. Y ahora sí la tercera fila, le sumamos 3 veces la fila 2. 0 más 3 veces 0, pues sigue siendo 0. Menos 3 más 3 veces esto, que se hace 3, menos 3 más 3 se hace 0. Era mi objetivo. 3 por 0 es 0, 2 más 0 sigue siendo 2. Menos 1 por 3 es menos 3. 0 más menos 3, o sea, 0 menos 3 es menos 3. Y 2 por 3 son 6, 0 más 6 es 6. Y la cuarta fila no cambia. Bien, entonces aquí pues ya nos queda de esta forma nuestra matriz. Ahora tenemos esta entrada principal, que es 2. Y sin embargo, debajo de esta entrada principal yo tendría que hacer 0 esto. Como esto es un menos 8, lo que haríamos aquí es, pues si al menos 8 quiero que se haga 0, pues debería sumarle 8. Entonces, ¿qué les parece si a este 2 le multiplicamos por 4 de modo que se haga 8 y sumamos la fila 4 más la fila 3 y eso hará que esto se haga 0? ¿De acuerdo? Bien, entonces eso significaría que esto de aquí, la operación que yo tendría que hacer aquí en este caso es que a la fila 4 le voy a sumar 4 veces la fila 3, ¿verdad? Esa sería la operación. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a continuar por acá. Bien. Entonces, como esto solo afecta a la fila 4, el resto queda igual, ¿no? Ahora sí vamos a hacer la operación indicada. A la fila 4 le vamos a sumar 4 veces la fila 3. Entonces, estas dos de aquí pues no van a quedar afectadas porque sus elementos de arriba son 0. Este menos 8, al multiplicar 4 por 2 me da 8, menos 8 más 8 se hace 0. Al multiplicar 4 por menos 3 me da menos 12. 4 más menos 12 pues me da menos 5. Al multiplicar por 4 al 6, 4 por 6, 24, menos 9 más 24, pues me da 15, ¿verdad? Muy bien. Y obtenemos este resultado de aquí. Si ustedes ven, ya podríamos decir que esta es la forma escalonada. Ya tenemos una forma escalonada. Entonces, si nos piden solo realizar la forma escalonada, pues esta es la forma escalonada. Yo podría despejar de aquí x4 y con ese resultado ir acá y despejar x3. Con x4 y x3 podría ir acá y despejar x2. Y con x2, x3 y x4 podría venir a esta ecuación y despejar x1 y con eso estaría resuelto el sistema. Esto me indica que en realidad esto tiene solución única. Fíjense que aquí yo no tengo 0, 0, 0, 0, lo que indicaría que tengo infinitas soluciones. O tampoco tengo 0, 0, 0, 0 y aquí algo diferente de 0, lo que indicaría que no existe solución. En realidad este sistema tiene solución única. ¿Sí? Ahora, si esto quiero llevar a la forma de una matriz escalonada y reducida, entonces necesitaría que esto de aquí se haga 1 primero, también que esto se haga 1 y que todos los elementos encima de esta diagonal se hagan 0. ¿De acuerdo?
Lo primero que voy a hacer es, bueno, ¿qué les parece si esta le dividimos a esta fila? Le vamos a dividir para menos 5. Si yo divido esta fila, que es la fila 4, ¿verdad? La fila 4 le voy a dividir para menos 5. No se olviden que esto sí hay cómo hacerlo. Esto significaría multiplicar a la fila 4 por menos un quinto, lo cual es válido. Entonces eso haría que el menos 5 para este menos 5 se haga 1, lo cual me conviene, ¿sí? Entonces, finalmente, a esta fila pues la dividimos para menos 5. 0 y 0 y 0 dividido para menos 5 pues siguen siendo 0. 0, 0, 0. Aquí menos 5 para menos 5 es 1 y 15 para menos 5 es menos 3. Bien, ahora también voy a hacer que este elemento se haga 1, ¿de acuerdo? Entonces la fila 3 le voy a dividir para 2. Hará lo siguiente, tendríamos 0, 0, esto será 1, esto menos 3 medios, ¿verdad? Y acá 6 para 2 a 3. Finalmente la cuarta fila queda igual. Ahora necesito hacer 0 a esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo hago 0 a este elemento que es menos 3 medios? Si yo quiero que menos 3 medios se haga 0, debería sumarle 3 medios. Menos 3 medios más 3 medios sería 0. Por lo tanto, me apoyo en la fila 4. Si a la fila 4 yo le multiplico por 3 medios, 1 por este 3 medios que lo multiplicaría sería 3 medios y sumaría menos 3 medios más 3 medios se haría 0. Por lo tanto, lo que aquí haría es que a la fila 3 le voy a sumar 3 medios de la fila 4. Aquí tenemos que F3 más 3 medios de la F4, pero como estos son ceros, pues estos tres primeros elementos no cambian, porque los elementos de acá abajo son 0. Y ahora sí, si esto multiplico por 3 medios, me da 3 medios, menos 3 medios más 3 medios, se hace 0. Si el menos 3 le multiplico por 3 medios, me daría menos 9 medios, ¿sí? En esto de aquí se me apoyo, esto sería menos 9 medios, este elemento de aquí. Y lo que me quedaría es sumar 3 más por menos me da menos, es decir, 3 menos 9 medios, ¿verdad? Pero no se olviden que 3 es 6 medios, ¿verdad que sí? Porque 6 para 2 es 3. Entonces, 6 medios, y a eso le voy a restar 9 medios. Hago esto porque se hace más sencillo sumar o restar entre medios. Entonces, 6 medios menos 9 medios me da menos 3 medios. ¿De acuerdo? Entonces, este menos 3 medios es el resultado que yo obtendría aquí. Entonces, menos 3 medios, ¿no? Y esto será un apoyo, menos 3 medios. Esto era 0, ¿verdad? 0. Y esto es menos 3 medios. Ahora, la última fila no cambia. Ahora necesitamos que esto también se haga 0 y que esto también se haga 0. Lo podríamos hacer, si desean, pues en una misma operación. Lo que aquí haríamos es lo siguiente: a la fila 2, a la fila 2, a la fila 2, le sumaríamos la fila 4, ¿sí? Porque eso anularía este valor de menos 1, es decir, le sumo fila 4. Y si quieren en una sola operación a este menos 2, para que se haga 0, le tendría que sumar 2, es decir, le sumo 2 veces la fila 3, ¿verdad? Entonces, a la fila 1 le voy a sumar 2 veces la fila 3. ¿De acuerdo? Entonces con esto ya llegamos a la forma de una matriz escalonada y reducida, lo que en algunos libros se llama Gauss-Jordan. Todos estos elementos son 1 y el resto son ceros. Bien, si ustedes quieren ya, pues la ventaja de tener un sistema en esta forma, es decir, escalonada y reducida, la ventaja es que yo ya directamente puedo ver los valores, recordando que esto es x1, esto es x2, esto es x3 y esto es, bueno, el 3 está mal, x3,
y esto es x4. Fíjense en que aquí esto me dice que x4 es igual a menos 3. Esto de aquí, como esto es 0, entonces directamente x3 es igual a menos 3 medios. ¿Sí ven? x2 es igual a menos 1 y x1 es igual a menos 4. Esto tiene solución única, no tengo filas de ceros, tampoco tengo una fila en la que esto sea 0 y esto un número diferente de 0, lo cual implicaría que no hay solución. Simplemente esto tiene solución única y esta es la solución.